Hola, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar de verbos con doble significado, según se usen con indicativo o con subjuntivo. Aquí no podemos aplicar los usos del subjuntivo que ya conocemos. Son verbos excepcionales, que se pueden usar con los dos modos y significan dos cosas diferentes. Bien, vamos a empezar con los verbos acordar y decidir. Usaremos detrás un verbo en indicativo cuando queremos decir pensar de común acuerdo. Es más o menos como en inglés to think. Un ejemplo sería: Patricia decidió que estudiar era lo mejor que podía hacer. Pero usaremos el verbo detrás en subjuntivo cuando lo que significa es resolver de común acuerdo. En inglés sería to decide. Por ejemplo, hemos acordado que te vayas unos días de vacaciones. Otros dos verbos importantes son el verbo comprender y entender. Usaremos detrás un verbo en indicativo cuando lo que significa es darse cuenta o percibir. En inglés, to realize. Por ejemplo, Carlos ha comprendido por fin que tengo razón. Pero el verbo detrás irá en subjuntivo cuando lo que queremos decir es enjuiciar algo como lógico, más o menos como to understand en inglés. Pues un ejemplo sería: Carlos ha comprendido que yo quiera dejar mi trabajo. Vamos a ver ahora el verbo sentir. Pondremos detrás un verbo en indicativo cuando sentir significa darse cuenta, percibir, como en inglés to realize. Por ejemplo, sentimos que teníamos que cambiar de vida. Pero usaremos el verbo detrás en subjuntivo cuando sentir significa lamentarse, expresar tristeza o condolencia. Es como en inglés to feel sorry, to be sad. Un ejemplo sería: sentimos que tuviéramos que marcharnos. Ahora vamos a ver el verbo decir. Detrás pondremos un verbo en indicativo cuando significa comunicar. Es más o menos en inglés to say. Un ejemplo: me dijo que tenía mucho trabajo. Pero pondremos detrás un verbo en subjuntivo cuando decir significa pedir, mandar, ordenar. Es en inglés más o menos to order, to tell someone to do something. Un ejemplo sería: me dijo que trabajara. Y ahora vamos a ver el verbo pensar. Usaremos el pensar con indicativo cuando significa opinar, solo si la frase es positiva. Y significa en inglés más o menos to think. Por ejemplo, pensamos que tienes que estudiar más. Pero tenemos que recordar que usaremos subjuntivo cuando significa to think y la frase está en negativa, porque es la regla del subjuntivo con verbos de opinión. Entonces diremos, por ejemplo, no pensamos que tengas que estudiar más. Pero cuando pensar significa disponer, en inglés sería to decide, usaremos siempre un subjuntivo detrás. No importa si es una frase positiva o negativa. Por ejemplo, con una frase positiva: hemos pensado que vengas de vacaciones con nosotros. Ahora vamos a ver el verbo temer. Cuando lo usamos reflexivo, temerse, y detrás pondremos un indicativo. Y aquí significa este verbo sospechar algo malo o desagradable, to suspect. Por ejemplo, me temo que Andrea no va a venir a la fiesta. Pero usaremos el verbo en subjuntivo, pero este verbo no será reflexivo, simplemente temer, más un verbo en subjuntivo, cuando significa tener miedo, to fear, to worry. Por ejemplo, temo que mi hijo se ponga enfermo. Bien, y el último verbo que vamos a ver es el verbo parecer.
usaremos el verbo parecer con indicativo cuando significa dar la impresión. En inglés es más o menos it looks like. Vamos a ver un ejemplo. Parece que va a llover. También usaremos el verbo parecer con indicativo, pero pondremos una expresión de certeza después del verbo parecer cuando significa expresar la certeza sobre un hecho. Es como decir en inglés it seems. Por ejemplo, parece cierto que este año va a llover mucho. ¿Cuándo usaremos el subjuntivo? Por ejemplo, en preguntas, cuando propones algo. Pero usarás el verbo parecer con le, parecerle a alguien que es más o menos en inglés how about o do you fancy. Por ejemplo, ¿te parece que vayamos a la playa? Esto es una pregunta informal a una persona. Si fuera formal, dices le parece. Si es para un grupo de personas más informal, os parece. Y si es para un grupo de personas formal, les parece. Y usaremos el verbo parecer con una expresión de juicio de valor y el verbo en subjuntivo cuando estamos valorando un hecho o una persona. Es como en inglés to think o to consider. Y vemos un ejemplo. Me parece bien que Antonio venga con nosotros al cine. Bueno, espero que esta clase os haya parecido interesante y que uséis la información que habéis aprendido hoy cuando habléis español. Como veis, las diferencias entre los ejemplos a veces son mínimas, pero creo que son cosas que usamos mucho, así que es muy importante que practiquéis. Que tengáis una buena semana y hasta la próxima clase. Adiós.